López Obrador acusa de corrupto a Organismo Mundial de Estudios Aeronáuticos. Doble cubrebocas reduce contagios en más del 90%. Investigan brutal maltrato a mujer anciana. Anula Biden construcción del muro fronterizo. Esta noche con Ortega a las 10, el presidente de la Asociación de Bancos de México. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarle. Muchas personas preguntan sorprendidas qué fue lo que sucedió ayer en la base aérea de Santa Lucía. No entienden por qué se hizo una cobertura tan grande y tan llamativa si el aeropuerto, que se llamará Felipe Ángeles, aún no está terminado y se ven muchas obras en proceso. Cuestionan por qué el presidente, que se resiste a usar aviones oficiales, utilizó ahora uno para realizar un viaje de 11 minutos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México a la base aérea de Santa Lucía, que está a solo 33 kilómetros de distancia. Mucho menos se entienden por qué 4 aviones de aerolíneas comerciales sin pasajeros, que despegaron 3 de la Ciudad de México y 1 de Querétaro, tuvieron que aguardar 3 largas horas en patrón de espera sobrevolando el Valle de México para finalmente aterrizar en la base militar cuando todavía no existen las condiciones para operar vuelos privados o comerciales. Les inquieta saber qué se trató de demostrar con este despliegue innecesario y quién pagó el costo que representó hacer volar y tener en el aire durante horas a los aviones de Viva Aerobús, Volaris, Aeromar y TAR, sin contar con los permisos, licencias y autorizaciones de las autoridades aeronáuticas nacionales e internacionales por ser una base aérea militar y no un aeropuerto civil. Y lo único que se puede decir después de la pantomima, solo comparable a la rifa del avión sin avión, es que no hay respuesta a esas preguntas. La única información real es que ayer fue Día de la Fuerza Aérea Mexicana, que con ese motivo se inauguró una remodelación de la base militar de Santa Lucía, que dispone de nuevos hangares y una pista más larga y mejor construida, y que más allá de eso, lo único que hay es una promesa de que el 21 de marzo de 2022 habrá en ese predio un moderno aeropuerto cuya construcción está en proceso y que, en teoría, complementará los servicios de la actual terminal aérea de la Ciudad de México, cuyas operaciones están saturadas. Es decir, lo de ayer no muestra nada, excepto la gran habilidad del gobierno de la 4T para montar un gran espectáculo del absurdo para intentar demostrar, me parece que sin éxito, que cancelar Texcoco fue un acierto y que México se encuentra en la antesala de contar con un aeropuerto de clase mundial. Y por si el show de ayer no representara en sí mismo una vergüenza nacional e internacional, hoy el presidente descalificó a un organismo mundial de estudios aeronáuticos que se llama Mitre y lo acusó de corrupto. Vamos al reporte de Arturo Cerda, reportero del financiero Bloomberg. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el aterrizaje de un avión de la Fuerza Aérea y 4 aviones comerciales sin pasajeros en lo que será el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles demuestra que es posible la operación conjunta con los aeropuertos de la Ciudad de México y Toluca. Por ello, consideró como un acto de corrupción el dictamen que la Corporación Mitre le entregó en 2018. Advertía que esa situación congestionaría el tráfico aéreo en la región. Esa institución de fama mundial, especializada, llegó
a dictaminar que no se podía, por interferencia aérea, hacer el aeropuerto Felipe Ángeles. Ayer que fuimos, se demostró que pueden manejarse 3 aeropuertos al mismo tiempo. El Felipe Ángeles, el aeropuerto de la ciudad y el de Toluca. Pero la corrupción se extendió a todos. Mitre es una organización de Estados Unidos sin fines de lucro. Por más de 50 años ha trabajado para la Agencia Federal de Aviación estadounidense y ha asesorado diferentes proyectos de aeronavegabilidad alrededor del mundo. Los estudios que ellos emiten y que ellos publican son de naturaleza imparcial. En otras palabras, ellos dan una opinión técnica, no se meten al tema político. Los temas técnicos tienen que ir por encima de los temas políticos, sobre todo cuando se trata de la seguridad de los pasajeros. Y este es el tema central, creo yo, en este momento. En sus estudios, Mitre concluyó que sí puede haber interferencia entre las operaciones de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México. En la gráfica, las trayectorias se sobreponen, contrario a la versión oficial. Así ocurrió este miércoles, de acuerdo con comentarios en el medio aeronáutico. Primero, en cuanto el presidente subió a un avión militar para abordarlo y posteriormente volar hacia el aeropuerto de Santa Lucía, eso en automático se vuelve el avión presidencial número 1. Y la segunda interrupción es cuando se están llevando a cabo operaciones comerciales, es decir, de aviones comerciales, en el aeropuerto de Santa Lucía. En otro estudio del año 2000, Mitre había identificado a la zona de Texcoco como una alternativa factible y deseable para un nuevo aeropuerto. Consideraba que proveía una solución de largo plazo para el crecimiento del tránsito aéreo sin causar trastornos significativos a aerolíneas y usuarios. Con Ortega a las 10, Arturo Cerda Díaz. Y una cosa más que sinceramente no entiendo, ¿por qué se presta a este show el presidente de la Suprema Corte con su asistencia si representa a otro poder, al Poder Judicial? ¿Por qué se prestan la vicepresidenta de la Cámara de Diputados o el presidente de la Cámara de Senadores, que también encarnan a otro poder, el legislativo? ¿Por qué participan en este show la jefa de gobierno de la Ciudad de México y los gobernadores de los estados de México, Hidalgo y Querétaro? ¿Qué hacían ahí los representantes de 4 estados que se supone son libres y soberanos? En el show del absurdo nadie entiende nada. Esa podría ser la conclusión. Hablando de otros temas, la iniciativa preferente de López Obrador en materia eléctrica continúa en análisis en la Cámara de Diputados. Es una discusión en Parlamento abierto. La presidenta de la mesa directiva, Dulce María Sauri, afirmó hoy que los legisladores tienen la responsabilidad de aprobar una reforma que permita a México cumplir con los acuerdos internacionales, pero también que sea benéfica para la población. Por su parte, directivos de la Comisión Federal de Electricidad pidieron que se ponga fin a los subsidios. Pero sobre todo, estará presente en el debate el bolsillo de las familias mexicanas que en la pandemia se han visto forzadas a decidir entre poner comida en la mesa o pagar su recibo de luz. De acabarse todos los subsidios ocultos a un grupúsculo de ampones particulares, las tarifas no solo no aumentarían al consumidor final, sino que podrían bajar fácil hasta un 20-30%, que equivaldría a una disminución de unos 140,000 millones de pesos, pero a beneficio del bolsillo del pueblo mexicano. Mañana seguirá la sesión del Parlamento abierto con la participación de especialistas en el sector eléctrico. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados debe someter al Pleno el dictamen con fecha límite del 2 de marzo. De aprobarse sin cambios la iniciativa preferente de reformas a la ley de la industria eléctrica,
las empresas manufactureras que han invertido en México podrían abandonar el país. Expertos consideran que muchas de las manufactureras requieren de energía limpia para cumplir con las metas establecidas en sus propios corporativos. Si no pueden obtenerla en nuestro país, se irían en búsqueda de regiones que ofrezcan energía eficiente. En este contexto, Bloomberg New Energy Finance alertó que la iniciativa de López Obrador en materia eléctrica amenaza con afectar la producción de energías renovables. Y continúan muy altas las cifras de contagios y muertes por COVID-19 en México. En las últimas 24 horas se registraron más de 10.600 nuevos contagios y 1.474 fallecimientos. Ya van más de 1.968.000 casos acumulados y más de 171.000 muertes. En muy poco tiempo se triplicará la cifra de 60.000 muertes que López-Gatell definió como una cifra catastrófica. En el estado de Nuevo León ya es obligatorio el uso del cubrebocas. Hoy se publicó el decreto que obliga a la población a usar el cubrebocas ante el aumento de número de casos de COVID. Solo estarán libres de esta disposición los menores de 2 años, según lo establecido en el artículo 119 de la Constitución del Estado. También estarán exentas de esta obligación las personas de 2 a 18 años con alguna discapacidad. Las sanciones por no acatar esta medida incluyen el pago de multas de hasta 1,742 pesos y 36 horas de arresto. Mientras tanto, en Estados Unidos, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades recomendaron el uso de 2 cubrebocas para protegerse contra el COVID. Recomiendan uno de tela sobre otro de tipo quirúrgico. En el estudio, los especialistas encontraron que el uso de 2 mascarillas aumenta hasta en un 90% la protección contra partículas del virus. También en Estados Unidos, las autoridades siguen adelante conforme a lo previsto con su plan de vacunación. Tan solo en el estado de Nueva York existe la infraestructura para vacunar hasta 500,000 personas por semana. Carla Palomo, corresponsal del financiero Bloomberg, tiene la información. Millones de neoyorquinos con problemas médicos competirán a partir del próximo lunes por las 300,000 dosis de vacunas contra el COVID-19 que el estado recibe aproximadamente cada semana. Las autoridades ahora permitirán que los residentes que padezcan enfermedades preexistentes como cáncer, diabetes, obesidad crónica y tengan un sistema inmunológico débil puedan vacunarse. Aunque los suministros son limitados y las citas son difíciles de conseguir a pesar que existe la infraestructura para vacunar hasta 500,000 personas por semana. Of course, the challenge for us constantly is the lack of vaccine supply. But nonetheless, New York City keeps moving forward. Pese a los desafíos, Nueva York ha abierto varios centros de vacunación masiva planificados las 24 horas, los 7 días de la semana en Brooklyn y Queens para acelerar la distribución de la vacuna. Las autoridades se han enfocado en estos condados debido a que ahí vive un alto número de afroamericanos e hispanos de bajos recursos, que fueron los más afectados al inicio de la pandemia y tras informes de que los blancos han sido los más beneficiados con la inoculación en el estado. El legendario estadio de béisbol de los Yankees es ahora un megacentro de vacunación en el Bronx, donde se agotaron los 15,000 turnos disponibles para recibir las citas de vacunación contra el COVID-19 en la primera semana de apertura. El estado también tiene un centro de vacunación masiva en el centro de convenciones Javits Centers y está abriendo centros emergentes de vacunación en las comunidades más afectadas por el virus. Como parte del programa de vacunación, más de 2 millones de dosis han sido administradas a los trabajadores de salud, el personal de primeros auxilios y los trabajadores esenciales de primera línea, además de los residentes de hogares de ancianos.
Se estima que más de 7 millones de neoyorquinos son elegibles para recibir la vacuna contra el coronavirus, pero esta cifra supera con creces el suministro proveniente del gobierno federal, por lo que las autoridades ven esto como un problema continuo en un futuro previsible. What has been helpful with the Biden administration is we know what we're going to get for the next 2 or 3 weeks. So at least we can plan. And that's why you have so many people chasing vaccines every week and vaccine appointments. But at one point, the supply will increase, and we want to be ready when that supply increases. En Nueva York, Carla Palomo, El Financiero Bloomberg. Esta madrugada llegó a México el elemento activo para preparar y envasar 2 millones de dosis de la vacuna contra el COVID de la farmacéutica china CanSino. El canciller Marcelo Ebrard externó el agradecimiento de México a China y a la farmacéutica CanSino Bio. En un mensaje en Twitter, Ebrard señaló que los antivirales se envasarán en Querétaro. Por su parte, la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Marta Delgado, informó que estas vacunas estarán listas para su aplicación en al menos 6 semanas. La buena noticia es que ya llegó la sustancia para preparar las vacunas. La mala es que estarán listas hasta dentro de 1 mes y medio o más. Mientras en Estados Unidos ya se vacunaron más de 44 millones de personas contra el COVID. La vacunación en México, mientras tanto, va muy lenta. Según datos de la Universidad de Oxford, México es uno de los países más lentos en aplicación de vacunas. Ocupa el lugar 69 en una tabla de 79 naciones en cuanto a número de personas vacunadas. La información con la reportera Nayansin Insunza. En Estados Unidos se han aplicado hasta el momento 44.770.000 vacunas contra el COVID, lo que equivale al 13.39% de la población, que es de 330.080.870 personas. Anthony Fauci, epidemiólogo y asesor científico del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pronosticó que en ese país habrá vacunas para todos en abril. By the time we get to April, that will be what I would call, for better wording, open season. Namely, virtually everybody and anybody in any category could start to get vaccinated. La situación de México es muy distinta. En nuestro país solamente se han aplicado 713.517 vacunas al personal de salud y educativo, lo que equivale al 0.56% del total de la población de 126.014.024 habitantes. De acuerdo con datos recopilados por la Universidad de Oxford del Reino Unido, de los países que realizan la vacunación al día, México es uno de los más lentos. Ocupa el lugar 69 de la tabla de un total de 79 naciones. Cada día, México vacuna a menos del 0.01% de la población, mientras que países como Emiratos Árabes Unidos e Israel vacunan a más del 1% de sus habitantes en un día. México ocupa el tercer lugar en número de fallecimientos por COVID después de Estados Unidos y Brasil. De acuerdo con el análisis de la Universidad Johns Hopkins de Estados Unidos, México tiene el primer lugar en letalidad por COVID. Por cada 100 contagios mueren 9 personas. El segundo lugar lo tiene Perú, con una letalidad de 3.6 muertes por cada 100 contagios, mientras que Italia es de 3.5 muertes por cada 100 contagios. Las entidades que reportan más fallecimientos por COVID son Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Con Ortega a las 10, Anayansin Insunza. Más adelante, resultados de la educación en línea por pandemia. Y enseguida, investigan brutal maltrato a mujer anciana.
Cumplimos 7 años siendo referente periodístico y una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Enriquecemos la discusión con información exclusiva y de coyuntura, marcando la diferencia. Somos el único canal en México presentando la información global con un enfoque local. Estamos celebrando un aniversario. Muchísimas felicidades a nuestros colegas en México. Ha sido un gran gusto conocer y trabajar con ustedes. Muchísimas felicidades a nuestros colegas por estos 7 años de éxito. Que los éxitos sigan por los siguientes 7 años. Ha sido un placer ser aliados por 7 años en México. Congratulations, El Financiero family. Keep up the great work in Mexico and around the world. Felicidades, colegas del Financiero Bloomberg en México. Sigamos adelante. El Financiero Bloomberg, 7º aniversario. Hoy vivimos en un mundo complejo, con grandes desigualdades y de complicidades criminales en el que cada vez se vuelve más difícil distinguir lo falso de lo auténtico. En este espacio te llevaremos lo más cerca del corazón de México y el mundo a través de los hechos y de los personajes que definen el curso de la historia. A las 18 con Elena Lozano, de lunes a viernes, 6 de la tarde. El Financiero Bloomberg, información con poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió hoy al problema de la migración. Aseguró que una manera de frenar la migración de centroamericanos y mexicanos del sureste del país hacia Estados Unidos es generar oportunidades de desarrollo en sus lugares de origen. Demandó la colaboración de Estados Unidos para lograr este propósito y no para combatir el narcotráfico y el crimen organizado. El gobierno de Estados Unidos tiene que apoyar en esto. Nosotros ya no queremos el Plan Mérida, nosotros no queremos cooperación militar, no queremos que nos manden helicópteros artillados, nosotros queremos cooperación para el desarrollo, que se pueda llevar a cabo un plan conjunto para otorgar créditos baratos a productores de Centroamérica, del sureste. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó concluir el estado de emergencia migratoria en la frontera con México. En una carta enviada a los líderes de la Cámara de Representantes y del Senado, consideró injustificada la orden del expresidente Trump de conseguir fondos para financiar la construcción del muro fronterizo. Biden ordenó que no se desvíen más dólares de los contribuyentes estadounidenses para este proyecto. En su primera reunión de política monetaria de este año, el Banco de México reanudó el ciclo de recortes a la tasa de interés. En línea con lo esperado por la mayoría del mercado, Banxico redujo el referencial en 25 puntos base para dejarlo en 4%. Es un nivel en el que no operaba desde septiembre de 2013. Es el primer encuentro de la Junta de Gobierno con Galia Borja como subgobernadora del Banco Central, en sustitución de Javier Guzmán Calafel. Cabe destacar que en esta ocasión la decisión de la Junta de Gobierno fue unánime.
En la jornada bursátil de hoy, el índice de precios y cotizaciones cayó 1.5% hacia las 44.060.09 unidades. De las 36 acciones que conforman el índice, 32 retrocedieron, siendo Grupo Carso, José Cuervo y Kimberly Clark las perdedoras, con descensos de 3.7, 3.7 y 3.6% respectivamente. Las ganadoras de la sesión fueron Cemex, Grupo Cementos Chihuahua y Televisa, con alzas de 4.2, 1.5 y 0.2% cada una. Por su parte, el FTSE Viva también descendió, en su caso 1.4%, hacia las 904.99 unidades. Esto con datos del INEGI y la decisión de política monetaria del Banjico que se dio a conocer hoy. En Estados Unidos, el promedio industrial Dow Jones bajó 0.02%, mientras que el S&P 500 ganó 0.17%, al igual que el Nasdaq, que subió 0.38%, los dos últimos logrando nuevos récords. Los sectores de tecnología, salud y telecomunicaciones impulsaron las ganancias al cierre de la sesión. Hoy se dieron a conocer más reportes corporativos y datos de empleo que señalan que las solicitudes de apoyo por desempleo aumentaron esta semana. Mientras tanto, el Bitcoin alcanzó hoy un nuevo récord, superando los $47,000, después de que Mastercard y Bank of New York Mellon anunciaran que facilitarán a sus clientes el uso de criptomonedas, aunado a la inversión de Tesla anunciada esta semana. Con Ortega a las 10, Susana Sáenz. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga el maltrato a una mujer de 95 años de edad a manos de su propio hijo. El caso salió a la luz a través de un video que se hizo viral en redes sociales. En redes sociales se viralizó las agresiones físicas que recibió una mujer de 95 años de edad en el interior de su vivienda localizada en la alcaldía de Tlalpan, Ciudad de México, por parte de su hijo. En el video se observa al hijo golpear a su madre en repetidas ocasiones, incluso la azota contra un sillón sin que la señora pueda detener la furia. Al respecto, la jefa de gobierno de la Ciudad de México informó que la familia no presentó la denuncia, aunque ya la Fiscalía General de Justicia abrió una investigación. Yo vi el video, es muy lamentable la manera en que trata el hijo a su madre, que es adulta, y la manera en que intervino de inmediato la autoridad, tanto la Civiso, las compañeras del Instituto para el Envejecimiento Digno, la propia policía. La Fiscalía, a pesar de que la familia no quiso presentar denuncia, de todas maneras abrió la carpeta de investigación. Se informó el número de denuncias que se reciben por maltrato en contra de los adultos mayores. Durante el 2020, el Instituto para el Envejecimiento Digno atendió 825 casos. Estos son los casos que generalmente se nos da aviso por parte de algunos vecinos, por el seguimiento que hacen las profesionales de atención a la persona mayor, que son parte del equipo del INED que está trabajando en territorio de manera permanente, y por algún tipo de denuncia anónima. De los 825 casos atendidos, el 32% fue por violencia psicoemocional, 31% violencia patrimonial, 27% por falta de cuidado y 7% por agresiones físicas. Con Ortega a las 10, Francisco Rubio. Hay una gran indignación expresada en las redes sociales por el maltrato que sufrió esta mujer. ¿Sabe usted qué hacer ante un tipo de casos como este? Para activar el protocolo de protección, en este caso por maltrato a una persona de la tercera edad, necesita llamar al Instituto para el Envejecimiento Digno. El teléfono es 55 55 12 13 51 o marcar el 911. Una vez que se hace la denuncia, personal del Instituto para el Envejecimiento Digno da parte a diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia. Cualquier testigo de una agresión puede presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a los teléfonos 55 52 00 90 00 y 800 745 23 69. Antes de ir a una pausa, lo invito a que me siga en mis redes sociales. En Twitter me encuentra como @G Ortega Ruiz
y en Facebook como Memo Ortega. Me dará mucho gusto estar en contacto también a través de esa vía. Además, me puede seguir en Twitter y en Facebook en las cuentas del Financiero todas las noches en la transmisión en vivo de Con Ortega a las 10. Más adelante, impresionante carambola de casi 100 vehículos. Y enseguida, una charla con el presidente de los Banqueros de México. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Use cubrebocas. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Hoy, en voz alta, mi amigo Leonardo Kurchenko. Guillermo, muy buenas noches, un gusto enorme saludarte y por supuesto a todo el auditorio. La reciente iniciativa de ley que pretende regular el uso y la operación de redes sociales en México ha provocado ya la reacción y encendido múltiples luces de alerta y preocupación en círculos académicos, políticos y también el debate en torno a la libertad de expresión. Si bien es cierto que en muchos países del mundo se discute la pertinencia y los límites que pudieran imponerse o que en marcha ya se colocan márgenes a estos gigantes de la comunicación de masas, esencialmente hay que decirlo para proteger a los usuarios y el uso y disposición de datos personales, en México tristemente pues esto tiene, como tantas otras cosas, un matiz político. Llama la atención que sea justamente el partido en el poder, a 4 meses del más grande proceso electoral de nuestra historia, el que busca imponer controles, criterios, normatividad. Provoca especial consternación el que el gobierno, que ha hecho uso extensivo, y vaya que lo ha hecho, de las redes sociales para la difusión y propaganda de su proyecto, pretenda ahora cambiar las reglas para el uso de sus contendientes. López Obrador, recordemos todos, fue el que pronunció aquella histórica frase de benditas redes sociales después de su victoria en el 2018. Si el tema de acceso a datos personales o el uso de perfiles de consulta o de consumo es hoy motivo de preocupación de nuestro gobierno, pues muy bien que se legisle en la materia, pero después de las elecciones y no antes. Que el piso sea parejo y las condiciones equitativas. Los sugieres del gobierno al servicio del presidente desde el Senado se les llena el pecho ahora para hablar de libertad de expresión y de fake news cuando hablan de información difundida en redes. Es un tema largo y de debate profundo, Guillermo, amigos, que merece incluso mecanismos de parlamento abierto y participación de muchos sectores en la sociedad. Es una fake news, por ejemplo, una noticia falsa que se difunda en redes, la inauguración de una pista aérea que ya existía en Santa Lucía, o tiene matices de interpretación. La pista ya existía, pero fue remodelada y reubicada, o sea que técnicamente es la misma o se trata de una nueva, o es más bien un acto simbólico de propaganda. Etiquetar como noticia falsa, como fake news, un contenido difundido en redes no es una cosa sencilla y con frecuencia puede tener un uso político o electoral. Así es que causa enorme preocupación la intención de un gobierno por controlar y lo que pareciera censurar las redes para evitar informaciones críticas
o exhibición de escándalos. Que se discuta y que se legisle en septiembre, pasados los comicios. Muy buenas noches. Me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a este programa a Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México. Vamos a tener en vivo una conversación a distancia. Luis, qué gusto saludarte. Guillermo, muy buenas noches. Un placer saludarte como siempre. Además, en un día en donde ha sido muy referencial la decisión tomada por el Banco de México en la primera reunión del año de la Junta de Gobierno de recortar la tasa de interés a 4%. ¿Qué mensaje nos manda con esta decisión el Banco de México, Luis? Un mensaje muy positivo, Guillermo, por varias razones. Después de 11 reducciones consecutivas en el mes de noviembre del año pasado, el Banco de México decidió hacer una pausa y mantener la tasa de referencia al 4,5%. Y eso le dio oportunidad al Banco Central de medir durante más de 3 quincenas el comportamiento de la inflación. Hay que recordar que en ese momento, en noviembre, la inflación se encontraba ligeramente arriba del 4%. Después ha venido descendiendo la inflación, pero también mantenían muy de cerca la vigilancia de la inflación subyacente, que son los precios de los servicios y de mercancías. Y esa también tuvo un descenso. Ahora la inflación está abajo del 3,5% y la subyacente poco arriba de 3,70%. Y ahí la tendencia es favorable porque, por un lado, los servicios han bajado en cuanto a su costo y las mercancías han subido un poco, pero el neto es que la subyacente también tiene mejor trayectoria y eso le permite a Banco de México tomar una decisión de política monetaria que permite también estimular la economía, que tanta falta está haciendo. Cuando bajas las tasas de referencia, pues evidentemente el crédito también tendrá esa tendencia y el insumo más relevante para la producción, para la transacción económica permanente es el dinero, y si su precio, su costo se reduce, pues hay probabilidades que el resto de los precios también tengan esa trayectoria y se estimule una inversión mayor de la que hemos tenido hasta ahora. Luis, ¿cómo vamos? Estamos cumpliendo un año de la pandemia y la crisis económica que ya arrastrábamos y que se profundizó precisamente a causa de la pandemia, ha afectado a México, que por cierto no es el único país del mundo afectado por esta situación. Sin embargo, en otras partes del mundo han tomado decisiones y medidas desde los gobiernos que en México no hemos tomado, y ello podría evitar o detener pues, el avance de la economía, retomar el crecimiento de la economía para beneficio del país. ¿Cómo ves las cosas? ¿Cómo estamos a un año del inicio de la pandemia? Tenemos que retroceder exactamente esos 12 meses, Guillermo, para entender qué veíamos en marzo del año pasado, en abril, y dónde estamos hoy y qué vemos hoy parados hacia adelante. Es muy fácil olvidar que en marzo y abril del año pasado veíamos una situación grave porque el segundo trimestre del año pasado tuvo una contracción económica enorme, cerca del 18% con relación al mismo periodo del año anterior. Y eso produjo una reacción de mucha preocupación en todos los actores económicos del país, personas físicas con actividad empresarial, micro, pequeñas y medianas empresas y grandes empresas también. La prognosis era que el tipo de cambio podía llegar a 25 pesos por uno, que la inflación se podía ir para arriba, que la contracción económica podía ser de 2 dígitos, inclusive algunos vaticinaban más del 10% de contracción económica. Hoy tenemos un tipo de cambio que ronda los 20 pesos
una inflación, como ya señalábamos, que está abajo del 3,5%, y una lenta recuperación económica, pero no tenemos gasto público excesivo, tenemos disciplina en las finanzas públicas y no se ha incrementado la deuda con pasivos nuevos. Sí se ha incrementado con relación al Producto Interno Bruto porque este se contrajo 8,5%. Sin embargo, tenemos ya con mucha claridad la situación de ciertas zonas del país y ciertas industrias. Por ejemplo, todo el sector turístico pues ha tenido una contracción severa porque no hay visitas o muy pocas visitas de turistas nacionales y extranjeros, y entonces el estado de Quintana Roo, el estado de Baja California Sur, pues tienen una situación económica difícil. Las líneas aéreas están pasando un mal rato, los hoteles, los restaurantes, los servicios turísticos. Pero por otro lado vemos industrias ligadas a las exportaciones y las cadenas productivas que tienen que ver con el TEMEC, con el suministro de productos, insumos y servicios al Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, que van por mejor camino. La industria electrónica, la automotriz, el cuero y el calzado, los productos agropecuarios de exportación están teniendo un mejor desempeño. Pero todavía hay un impacto severo en las micro, pequeñas y medianas empresas y en las personas físicas con actividad empresarial. Se han perdido empleos que a la fecha no recuperamos, y eso redunda en una contracción prolongada del consumo, que es el principal motor de la economía. Y mientras eso no suceda, vamos a crecer lentamente. Por otro lado, la inversión fija bruta trae 24 meses de contracción continuada, y eso pues también es un factor relevante para la actividad económica. Ese es un poco el panorama que vemos difícil en términos de cómo crecer más rápidamente. Pero te puedo comentar, Guillermo, que la banca desde el inicio se dio cuenta, o nos dimos cuenta, que era necesario apoyar a nuestros clientes. Por lo tanto, ofrecimos diferimientos en el mes de abril de pago de capital e intereses, y ahí 1.100.000 millones de pesos de capital se acogieron a ese programa, que duró hasta principios de agosto. De ahí ofrecimos reestructuras que también han sido una fuente de apoyo para muchas empresas, algunas que tomaron los diferimientos y otras que no, y para personas físicas con actividad empresarial. Pero la banca, a la cual también había muchas voces que decían que se le iba a deteriorar la cartera de manera relevante, pues no ha sucedido eso. Tenemos altos índices de capitalización, de liquidez, una cartera vencida que pasó del 2.1 al 2.3 y al 2.5, pero tenemos reservas que cubren eso de manera muy amplia, 1.7 veces a 1. Y eso quiere decir que la banca seguirá siendo parte de la solución para salir de la crisis económica. Déjame preguntarte brevemente, es en relación con la ley del Banco de México. ¿Tiene sentido continuar con esta discusión? Recordemos que el Senado aprobó una reforma a la ley del Banco de México que fue muy polémica y está en veremos si los diputados la van a discutir y en su caso aprobar. Pero después de lo que anunciaron esta semana de darle acceso a los migrantes a los servicios bancarios, esta medida que se anunció por Hacienda, por Banjico, por los bancos privados, ¿tiene sentido que continúe la reforma a la ley? Mira, es un proceso dentro del Poder Legislativo que ellos tendrán que resolver. Como bien señalas, la minuta está en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Hacienda, y pues ellos tendrán que hacer las consideraciones que correspondan. Por lo pronto, el lunes, Hacienda, Banco de México, la Comisión Bancaria, Banco del Bienestar y la Asociación de Bancos de México anunciamos
una serie de medidas de apoyo a los migrantes y sus familias que nos permiten, por lo menos en la banca, abrir cuentas a distancia de manera digital de nivel N2 para ofrecerles como mecanismo de identidad el uso de la matrícula consular, que es un documento que hoy no tenemos en la regulación bancaria, y por eso vamos a solicitar a la Comisión Bancaria, Hacienda y a Banco de México poder hacerlo. No vamos a tener cobro de comisiones por esas cuentas, ni por la apertura ni su manejo. Una tarjeta de débito, ya sea física o digital, que puedan usar, acceso al CODI y sobre todo, Guillermo, ofrecerle a estos migrantes en cada banco donde abran la cuenta el mejor tipo de cambio del día en que quieran transaccionar, como el que le damos a nuestros clientes preferentes en ese banco. Y también tendremos que difundir vía programas de educación financiera las bondades de la cuenta, la importancia de la seguridad y la flexibilidad que ofrece el manejo de su dinero, donde no solo con medios de pago digitales o físicos puedan operar lo que tengan en la cuenta, sino también transferirlo a sus familiares para que puedan compartir ese dinero que traen. Hay que recordar que el año pasado, Guillermo, llegaron 40,000 millones de dólares de remesas, que son principalmente por la vía electrónica, a través de empresas remesadoras y agregadoras en Estados Unidos, y la distribución que se hace en México por 6 bancos comerciales, más un número importante de comercios y de otro tipo de empresas financieras. Pero también llegaron en los bolsillos de migrantes y de turistas 7,500 millones de dólares en efectivo. Esa es la cantidad de dinero que tenemos que manejar de mejor manera, particularmente para migrantes y sus familias. Vamos a continuar en la banca acelerando el proceso de apertura de presencia bancaria en los municipios que nos faltan en el país. En los últimos 2 años hemos abierto presencia en 200 municipios adicionales. Ya estamos en 2,115 de un total de 2,465 municipios que hay en el país. Esto quiere decir que nos faltan todavía 350 que debemos de cumplir con la oferta que hicimos hace 2 años en la Convención Bancaria del 2019, de llegar antes del fin de esta administración. Lo lograremos, estimamos, a mediados del 2023. Pues es una buena noticia. Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, te agradezco mucho tu presencia en el programa esta noche. Es un gusto saludarte. Al contrario, Guillermo, siempre un gusto, un placer, y que tengas muy buena noche. Muy buenas noches. Gracias, Luis. Enseguida regresamos. Tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Cue. Sábado, 5 de la tarde. Retransmisión, domingo, 8 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, le retira el financiamiento al muro en la frontera con México.
Decisión de retirar cargos contra el general Salvador Cienfuegos fue de Estados Unidos, afirma el gobierno mexicano. Hay 5 órdenes de aprehensión pendientes por la muerte de Marta Erika Alonso, quien fuera gobernadora de Puebla. Senadores aprueban reformas a la Ley General de Educación. Cooperativas deberán fomentar el consumo de frutas y verduras. El 20% de la energía renovable es generada por la Comisión Federal de Electricidad. Llega a México activo para envasar 2 millones de dosis contra COVID-19 de la farmacéutica CanSino de China. Uso del cubrebocas ya es obligatorio en Nuevo León. AstraZeneca promete tener una vacuna contra las nuevas cepas de COVID-19 en el último trimestre del año. China prohíbe servicio mundial de la agencia de medios BBC por daño a los intereses nacionales de ese país. Una película de policías del mexicano Alonso Ruiz Palacios es nominada en el Festival Internacional del Cine de Berlín. Es la única producción de Latinoamérica. Ya son casi 11 meses del cierre de escuelas por la pandemia en México. Desde casa los alumnos intentan continuar con su formación, pero el reto no ha sido fácil. Según especialistas, la educación a distancia puede provocar serias deficiencias entre los alumnos. Esta es la historia del día con Alberto García Sarú. El próximo mes de marzo se cumplirá un año desde que la pandemia por coronavirus cerró las escuelas. Las aulas y los pupitres fueron cambiados por una computadora, una tablet o una televisión. La forma de educar en México cambió y 11 meses después del decreto publicado por la Secretaría de Educación Pública el pasado 16 de marzo de 2020, que ordenó la educación a distancia, sigue vigente. Y no tenemos indicios para cuándo se levantará. Y aunque el curso escolar se mantiene y no hay ningún peligro que se suspenda, las clases a distancia están provocando algún grado de deficiencia en la educación de la niñez mexicana, según los propios maestros. Evidentemente el encierro ha afectado mucho a la población estudiantil. Su situación emocional es complicada, ya que están viviendo ciertas dinámicas muy diferentes. Según diversas encuestas realizadas por centros educativos, el 74% de los estudiantes prefieren tener clases virtuales a no tenerlas y apenas un 25% afirma que es una pérdida de tiempo. La encuesta Aprende en Casa, realizada por la Secretaría de Educación Pública, arroja que 9 de cada 10 niños y 8 de cada 10 maestros mantuvieron una comunicación constante durante 2020. Sin embargo, en el día a día de clases a distancia, la realidad es distinta. Hay factores que sí están incidiendo en la educación de niñas y niños. La desigualdad económica, en la cual no todos tienen acceso a una computadora, a un celular, a la misma televisión. La situación económica en cuanto a Internet, prioridad en ocupar sus datos, pues obviamente solamente lo utilizan para ciertas asignaturas, abandonando en un rezago a las que no consideran con tanta relevancia. Los docentes registran que los estudiantes utilizan sus recursos tecnológicos para cursar materias como español, matemáticas y ciencias, y descuidan las que se refieren a la cultura, el deporte o la salud. Pero no solo la infancia tiene problemas en su educación en esta pandemia. Los próximos profesionistas podrían ver mermada su calidad educativa si las clases virtuales se siguen extendiendo. La evaluación pues ha tenido que ser modificada, porque no es lo mismo poder palpar, ver en vivo a los alumnos, a estar viendo en una pantalla de computadora cuadritos con iniciales, con letras o fotografía de los alumnos, que no sabes si están poniendo atención. No obstante los esfuerzos que se hacen en el sector educativo por maestros y alumnos para llevar a cabo una educación a distancia, hay quienes advierten sobre la necesidad de tomar cursos adicionales de capacitación para evitar pensar que en esta pandemia los años escolares puedan ser años perdidos. Sí sería interesante que las autoridades, que las rectorías de todas las universidades privadas y públicas pensaran en hacer extender un año más de formación práctica para los alumnos, de mera práctica, para pulir todos esos detalles que no se están pudiendo hacer. 2021 será el año de la vacuna que nos podrá dar una tregua en esta pandemia. Sin embargo, las autoridades han advertido que las aulas no se abrirán hasta que el semáforo verde se declare en todo el país. No vamos a regresar a clases hasta que sea seguro para nuestras niñas y niños y la comunidad escolar. Y esto nos lo indica la autoridad sanitaria
solo abriremos con semáforo verde. Con Ortega a las 10, Alberto García Saruri. Y ya empiezan a darse las consecuencias de la pandemia en la educación en México. La Secretaría de Educación Pública informó que en preescolar, primaria y secundaria, el 10% de los alumnos matriculados abandonó la escuela. Esto significa que 2.5 millones de niños no continuarán sus estudios, o no continuaron, mejor dicho, sus estudios durante 2020. El número podría ser aún mayor en el ciclo presente 2020-2021, pues sin clases presenciales, muchos niños podrían dejar de estudiar por completo. Sky presenta con Ortega a las 10, los deportes. En temas deportivos, el Athletic Bilbao y Levante disputaron la segunda de las semifinales de la Copa del Rey. Los bilbaínos llegaron con la moral por las nubes, luego de lograr el primer título de la segunda temporada con la conquista de la Supercopa. El marcador terminó 1-1. Y ya hay campeón de la Liga Mundial de Clubes de la FIFA, y no es el Tigres. El Bayern Múnich se coronó como el ganador al superar por la mínima a los Tigres. Tras un primer tiempo sin goles, en el que el VAR tuvo que intervenir para anular una acción que había terminado en gol de Joshua Kimmich, pero el marcador se rompió en el minuto 60, con un gol de Benjamín Pavard. Sobre el final, el conjunto del Tuca Ferretti tuvo una posibilidad de empatar el juego en una chilena fallida y en un tiro libre al área, pero no pudieron hacerlo. De esta manera, el duelo se cerró en 1-0. Así es como el equipo mexicano de Tigres se trajo un honroso segundo lugar. En cuanto a los próximos partidos, con respecto a la Liga Santander, Celta de Vigo y Elche llegan con una muy mala racha de resultados. Elche arrastra la mala dinámica de 15 jornadas sin ganar para tratar de salir de los puestos de descenso. Recuerde que esto y más puede disfrutarlo solo por Sky. Con Ortega a las 10, Miguel Velázquez. Esta tarde concluyó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos la presentación de argumentos contra el expresidente Donald Trump. Fue el tercer día del juicio político en su contra. Mañana la defensa del exmandatario tendrá hasta 16 horas para presentar su defensa. Trump es acusado por incitar el asalto al Capitolio ocurrido el pasado 6 de enero. Por estos hechos, 5 personas perdieron la vida. Así se dieron las cosas este día en la Cámara de Representantes. According to President Trump, everything he did, everything we showed you that he did, was perfectly okay for him to do. And for a future president to do again. And the Constitution, apparently, in their view, forbids you from doing anything to stop it. That can't be right. I thought they were awfully repetitive today, and not much legal analysis. Did you enjoy sitting up in the gallery? I did. Better view. Ask me after I hear the defense arguments. There's a proverb, your mind is persuaded, but you should hear the other side. Somewhere in Proverbs chapter 10, but I don't remember the exact verse. You need Langford for that. Y este es el momento en que el chofer de un tráiler pierde el control en una carretera de Texas, en los Estados Unidos. Se debió a lo resbaloso del pavimento por el hielo que dejaron las bajas temperaturas. El accidente involucró alrededor de 100 vehículos. Al menos 5 personas murieron, muchas más resultaron heridas. Con esta nota llegamos al final. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Tenemos una cita nuevamente mañana en punto de las 10 de la noche. No se duerma.